Este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a este su programa Desde el Desierto. Gracias por darnos su atención. Esperamos ser de bendición para su vida, así como usted lo es para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso revele su gloria a ustedes y traiga gracia y paz en nuestros corazones. Bendiciones. Hoy hablaremos sobre el tema, el templo como la casa de Dios. Un estimado de cuánto fue el costo del templo de Salomón fue calculado por alguna persona y publicado. Como interesante información, esto fue lo que costó el templo de Salomón. Los talentos de oro, plata y bronce gastados y utilizados en la construcción del templo ascendieron a un estimado de 34.399.112.500 billones de dólares. Las joyas que se considera como que han excedido esa cantidad pueden estimarse como al menos iguales a ella. Los recipientes de plata consagrados a los usos del templo eran iguales a 2.446.720 o 2.446.720.000 dólares. Los buques de oro costaron 2.726.481.015. Las vestiduras de seda de los sacerdotes, cada una $50,000. Las moradas de los cantantes, $1,000,000. Las trompetas, $1,000,000. Los instrumentos musicales, $2,000,000. 10,000 hombres se dedicaban a cortar madera en el Líbano. 70,000 eran portadores de cargas. 20,900 hombres eran supervisores. Todos ellos empleados por 7 años. Salomón les otorgó 33.669.885. Los alimentos y los salarios estimados 1.121 por día, total 469.385.440. El costo total de la piedra y de la madera en el templo eran de $12.726.480.000. Cuando la presencia de Dios falta, no todo el lujo o el dinero tiene ningún valor. Todo esto fue saqueado y entregado en las manos de los babilónicos. Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, tomando en cuenta lo que los evangelios sinópticos nos dicen con respecto a esta escena, la cual pasa a convertirse en una de las más reveladoras y significativas enseñanzas de los últimos días. Mateo, Marcos y Lucas nos exponen diferentes perspectivas de esta, contestando a la pregunta del lector: ¿qué sucede después de que Jesús sale del templo? Tras esa aterradora profecía sobre Jerusalén. Mateo 23, 37 al 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejada desierta. Aquí Jesús anuncia la desolación de Jerusalén, la ciudad del rey David, escogida como sede del reino. No solo por no escuchar
a los enviados mensajeros de Dios, sino que su rechazo era agravado con la intención de apagar la voz de los mensajeros, asesinándolos. A pesar de los esfuerzos de Dios de enviar a no solo un profeta más, sino el profeta, quien antes de su muerte pronuncia una profecía más, la desolación de su casa. La gran ciudad, centro de la religión, centro del culto judío, iba a ser desertada. ¿A quién le desertaría? ¿La gente o Dios mismo? Por el objeto de la oración anterior, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí sugiere que es Dios el que deserta la casa o la ciudad. Por casa se refería al templo de Dios o el tabernáculo de Dios. Casa, hijos, un edificio que consta de una o más habitaciones y que normalmente sirve como morada. También incluye ciertos edificios públicos. Por ejemplo, un templo, casa, hijos, templo, santuario. La extensión de la misma incluiría templos que pueden ser el resultado de hablar de un templo como el lugar de morada de la deidad. Se informó que estaba en casa. O Marcos capítulo 2 versículo 1, que pesó entre el altar y el templo. Lucas 11, 51. Para una discusión de ciertos problemas de traducción relacionados con Elea. Oíos, casa, templo, un edificio donde las familias, los parientes por sangre o por matrimonio, incluyendo los esclavos y los trabajadores, moraban. 1 Corintios capítulo 1 versículo 16, Juan 7, 53. Linaje, línea familiar, propiedad, posesiones asociadas con la casa o el hogar. Hechos capítulo 7 versículo 10. Hijos significa casa, una morada que sirve como residencia para una o más familias, en este caso una deidad que es Dios. Quedándonos un momento más en este pasaje, ahora note que Jesús llama tu casa Jerusalén, esto es la casa de ellos que ellos han construido para Dios. Esta idea contrasta marcadamente cuando Jesús les dice en una ocasión que visita el templo reprendiéndoles por el misuso del mismo templo. Mateo 21, versículos 12 al 13, dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí mi casa es casa de oración, será llamada. Se refiere al templo o el tabernáculo de su presencia. Tabernáculo significa morada. Tabernáculo es una morada o casa. O sea, que una de las intenciones o uso, si no podemos decir que el uso principal del templo o morada de Dios es para la oración, donde el hombre viene a hablar con Dios, y ellos la convirtieron en cuevas de ladrones, cuevas donde se esconden los que acechan, llamando Jesús la atención a la falta de consideración del lugar donde estaban y sus propósitos. La acusación principal se vuelve de la ofensa en contra de Dios en no utilizar el lugar de su presencia para servirles, sino para ellos servirse. Y por esto, la presencia de Dios, su propósito
de bendición, protección, les sería quitada por un tiempo. Marcos capítulo 13, versículo 1 al 4. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de los discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Lucas 21, 5 al 7 dice: a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Dijo Marcos y Lucas reportan casi lo mismo. Los discípulos, consternados por el pronunciamiento de juicio sobre la ciudad, incluía el templo, que era en la ciudad una de las estructuras más elaboradas. Al parecer, el templo estaba adornado de piedras gigantescas cortadas en las canteras y luego traídas al lugar donde eran acomodadas. Lucas revela que las gentes donaban y hacían ofrendas votivas, producto de promesas o de votos a Dios, para su construcción y finalización, pues no estaba aún terminado el templo. Para los discípulos, el templo tiene un significado diferente que para el Señor Jesús. Ellos veían el templo físico, Jesús veía el propósito del templo que había sido hollado. A propósito, hay toda una gama de temas que surgen del templo, de la información, hay mucha información y abundante. Un estudio exhaustivo tomaría muchas sesiones. Pero si podemos decir que la enseñanza bíblica del templo tiene ramificaciones abarcadoras para darles una idea de los temas que surgen del templo. Acuérdense que hemos definido el templo como la morada o la casa de Dios. Aquí hay 11 temas que rápidamente podríamos notar. El jardín de Edén como la primera morada de Dios sobre la tierra, el tabernáculo en el desierto, el templo de Salomón, el templo de Ezequiel, el templo de Zorobabel, después de la cautividad en Babilonia, el templo de Herodes, Jesús y sus interacciones en el templo y como el reemplazo del templo de Dios, la iglesia como el templo de Dios, el cuerpo del creyente como el templo, el cielo como el templo de Dios y la Nueva Jerusalén como vemos como el templo de Dios. Como vemos, la teología o instrucción o enseñanza del templo es muy vasta. Jesús entendía, pero ni la gente ni los discípulos entendían hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Gracias a Dios por su Espíritu y porque nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Dios considera el privilegio de poder congregarnos como parte del beneficio de los que le aman. Aunque no se expresa en términos de beneficio, podemos decir que no hay otro grupo u organización en la tierra que pueda recibir la bendición de Dios, el Dios único y verdadero, como la congregación de los santos. Entendamos que desde el principio el Señor ha querido morar en medio de su pueblo para guiarlos, para protegerlos, para gobernarlos. La pregunta es si nosotros queremos habitar en su presencia eternamente. También entendemos que no es lo lujoso del templo lo que Dios busca en su pueblo, sino la honra y el honor que son debidas a Él dentro del templo. Pero Él está buscando gente que le valore por lo que Él es y en humillación le adore en espíritu y en verdad. Bendiciones, shalom.